Me agradezco mucho la posibilidad de presentaros y hablar de este libro y sobre todo de que conozcáis a través de su autora la figura de Julia, que creo que merece mucho la pena conocerla, porque rompe las fronteras de Navarra. En esa época cualquier mujer que alcanzaba determinadas cotas de poder lo hacía pues, por una valía que estaba más que contrastada y que su trabajo valía muchísimo, y entonces salían de las fronteras y eran tan poquitas que merece la pena recordarlas a todas. Pero bueno, empiezo por Isabel. Isabel Lizárraga Vizcarra, que es licenciada en Filología Hispánica y en Derecho. En colaboración con Juan Aguilera Sastre, ha tratado los inicios del sufragismo en España en varios títulos y ha reeditado textos de mujeres relevantes como María Lejárraga y Clara Campoamor. Ha obtenido el Premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2017 por sus estudios sobre la visibilización de las mujeres y por sus trabajos de creación literaria también. Ha publicado novelas y dentro del género de la novela histórica ha resucitado la lucha sufragista con la novela Cándida y ha recuperado la figura de señaladas feministas como Isabel Oyarzábal o María Lejárraga, y en este caso se acerca a la figura de Julia Álvarez Resano. Así que yo creo que lo mejor, yo voy a ir preguntándole alguna cosa a Isabel para que, pues para darle pie a todas aquellas cosas que entre una y otra sabemos que llaman la atención o que pueden destacar del libro, pero lo primero que quiero preguntarle es cómo se fija en la figura de, de Julia Álvarez Resano, cuándo empieza su investigación y por qué decide escribir sobre ella. Bueno, pues casi ya has contado tú un poco mi trayectoria en ese sentido. Antes de empezar a escribir novela, yo soy profesora de lengua, pues también he sido investigadora. Entonces, hace unos 10 años publiqué con Juan Aguilera un libro sobre los inicios del feminismo en España. Y después de mucho trabajo sacamos un volumen bastante enjundioso. A mí siempre me daba pena pensar que estos estudios, estas investigaciones se quedasen en muy poquita gente, y para luchar un poco contra ese problema, no sé cómo llamarlo, escribí una novela que tú has citado ahora, que es esta Cándida, lo que hice fue novelar lo mismo que habíamos escrito para un público especialista. Entonces, esta fue mi primera obra literaria, que luego he escrito también novelas sobre, no son novelas históricas, sino sobre otras cosas. Pero me pareció que era importante que cualquier persona, sin tener que buscar un libro de bibliografía, pudiera conocer a estas mujeres, y me centré en las mujeres en algunas mujeres de la Segunda República. Después de esta novela escribí otra que está aquí, que tú has citado, que trata sobre Isabel Oyarzábal de Palencia, también una mujer que vivió en la República, que fue embajadora en Suecia, que esto fue un cargo muy importante y desconocido, que hubiera mujeres en la Segunda República que tuvieran cargos públicos, también para dar a conocer su vida. La tercera novela histórica, porque esto es una tetralogía, son 4 cosas, es esta que he publicado también con la editorial Renacimiento este año, sobre María Lejárraga, que es otra de las figuras. Fue también diputada en 1933, fue una mujer del Partido Socialista que luchó por el feminismo, que fundó sociedades feministas y que tiene una historia un poco diferente, porque las obras que escribió siempre las firmó con el nombre de su marido. Pero bueno, esta es otra historia. Entonces, ¿cómo me acerqué a Julia Álvarez Resano? Pues porque yo soy da un poco de vergüenza decirlo así, yo soy de Tudela, Navarra. Entonces, que una mujer navarra hubiera sido importante en su momento, pues me pareció que yo tenía que interesarme sobre ella, que tenía que informarme y que tenía que hablar de ella. Y también por ese hecho me ha hecho ilusión, siempre se lo he dicho a María, que una editorial navarra rescatase también su figura, porque como decía Javier antes, pues es una figura que ni en su pueblo casi ha sido reconocida cuando merecía tanto reconocimiento. Entonces yo creo que es una especie de débito que tenemos con Julia Álvarez Resano, el rescatarla desde nuestra tierra, pero también para todo el mundo. Ese es un poco el motivo por el que me acerqué a Julia Álvarez Resano.
por otra parte, pues siempre cuando piensas en la infancia y en tu pueblo, del que yo salí también, pues a los 15 años, siempre parece que te falta algo y que quieres recuperar algo de tus raíces. Entonces la búsqueda de Julia por esos mismos sitios que yo también visité, pues me ha resultado pues bastante emocionante y me ha hecho tener la ilusión de querer escribir esta novela. Javier ha dado 4 pinceladas, bastantes de las cosas más importantes y más destacadas de Julia Álvarez Resano, que es verdad que durante mucho tiempo no fue reconocida, pero también es cierto que en los últimos años aquí, tanto desde el Ayuntamiento de Villafranca, que puso su nombre a las escuelas, como en el Parlamento Navarro, que se ha nombrado una de las salas del Parlamento con su nombre y se hizo además a iniciativa de los vecinos del pueblo de Villafranca, ¿no? De la Asociación de Vecinos por la Memoria Histórica. La figura ha vuelto a recuperarse, así que, aunque luego igual hablaremos de por qué has escogido la novela y no el libro histórico más duro, aunque creo que lo adelantas diciendo que quieres hacerlo más accesible, lo que quería que nos contaras era quién es Julia Álvarez Resano, ¿no? Más allá de lo importante que ha dicho Javier, pues, ¿no? Lo que más tú destacas de ella, lo más importante de su vida y de su trayectoria. Sí, ahora cuento un poco de ella, pero en relación con lo que has dicho, sí que quería recordar que ha sido en el 2018, hace 2 años, 3, que se ha puesto su nombre a una sala del Parlamento de Navarra. O sea que su recuperación está siendo reciente. Y sí, en el 2013 hubo en Villafranca un acto de la Comisión de la Memoria Histórica para recordarla, pero hasta entonces no había, y hay una sala, la Sala de la Cultura, que recibe su nombre, pero hasta entonces no se hablaba de ella e incluso había como cierto rechazo a la hora de recordarlo, porque después de la guerra las heridas que quedaron, yo creo que todavía estaban vivas en Villafranca y todavía sufrieron tanto que había cierto resquemor a la hora de hablar con ella. Pero bueno, cuento lo que me has preguntado. ¿Quién era Julia Álvarez Resano? Bueno, pues Julia nació en Villafranca, que es un pueblo que está cerca de Tudela, al sur de Navarra, en 1903, dentro de una familia humilde. Su padre era el encargado de la presa que había al lado de Larga, entonces vivía en el campo y estudió magisterio, porque era una de las pocas cosas, como Manuel hablaba antes de las maestras, que en 1900 y poco podía estudiar una mujer. Vamos a recordar que hasta 1910 no fue posible que las mujeres fueran libremente a la universidad. Y entonces Julia Álvarez en Villafranca mucha suerte tuvo, bueno, iba andando a la escuela de Marcilla cuando era pequeña, estudió con dificultad y digo que fue una privilegiada en poder hacer magisterio, que era casi lo único que podía hacer una mujer entonces en Pamplona, con el esfuerzo económico pues, de su familia también. Después de aprobar las oposiciones, estuvo trabajando como maestra algunos años, pero le parecía que ella podía hacer más cosas todavía y por su afán de superación personal estudió Derecho y se licenció en Derecho en Zaragoza. Volvió a Villafranca en 1930 y allí comenzó su labor de agitación popular. Con la llegada de la República, empezó a promocionar el socialismo en la Ribera y constantemente hacía viajes a los pueblos de alrededor, incluso a Pamplona, al norte de Navarra, a Guipúzcoa, a Zaragoza, para dar mítines, que eran unos mítines muy combativos, que hacían que la gente vibrase y que levantaban las voluntades, porque era una mujer muy, muy apasionada hablando. Fundó en Villafranca una casa del pueblo, una agrupación socialista en 1931, que luego se escindió en 1932 en una agrupación republicana radical socialista y otra agrupación socialista. Ella fue la presidenta de esta agrupación. Pero bueno, las dos agrupaciones tenían la sede en la Casa del Pueblo, donde también había un colectivo de campesinos
que también se juntaban para hablar de sus cosas. Y Julia Álvarez hacía allí la labor de informar, de aunar, de procurar la unión entre la gente, de hacer propaganda de sus ideas y de mover las voluntades para que los campesinos se sintieran más fuertes y se sintieran más dueños de las posibilidades que la República les estaba empezando a conceder. Bueno, ¿de qué hablaba Julia Álvarez en estos viajes que hacía los fines de semana? Pues para saber eso estuve consultando la revista Trabajadores, que es el órgano de la UGT, donde Julia Álvarez escribía. Y ella escribía, como había nacido en un pueblo de labradores, pues escribía de lo que había vivido desde siempre, de la vida de los campesinos, de la pobreza que sufrían y les animaba a luchar por sus derechos. Hablaba muchas veces de un problema que había en esta zona y era la reversión de las corralizas, que eran unos terrenos que los ayuntamientos habían cedido a los propietarios ricos por poco dinero. Entonces quería que las corralizas revirtieran a los campesinos porque no tenían tierra para labrar. Y esa era una de las principales luchas. Otra cosa que hacía era hablar sobre las nuevas leyes que estaba haciendo la República, por ejemplo, en relación con las rebajas del alquiler de las casas o las rebajas del alquiler de las tierras de cultivo. Los labradores no eran dueños de esas tierras, sino que pagaban un porcentaje. Entonces, Julia les explicaba e incluso les hacía a veces los papeles para pedir unas rebajas y que no tuvieran que pagar tanto. O, por ejemplo, pedía que hubiera escuelas, que no había, que había muy pocas, o una cosa tan absurda como que les dejasen en las escuelas más rato poner la calefacción de serrín para que las niñas y los niños no pasasen frío, y pedía al ayuntamiento que les dieran un poco más de serrín. En esta labor a favor de la gente humilde también luchó porque se hiciera una carretera que fuera a Marcilla y que se contratasen a los labradores en las épocas en que no había recolección de la cosecha o que no podían cultivar, para que pudieran ganar un poco de dinero en esas épocas. Y intentó, en estos años que estuvo en Villafranca, que no hubiera intermediarios a la hora de vender los productos de la tierra, sino que en común que los agricultores se aunasen para vender la remolacha a las azucareras o para que los intermediarios no se llevasen su dinero. Bueno, fue muy famosa en esta época y recibió un homenaje en Villafranca en septiembre de 1932. Fueron no sé cuántos autobuses desde Pamplona para rendirle un homenaje a Julia Álvarez, porque estaba siendo muy conocida y por su trabajo en favor de los labradores especialmente. Bien, en 1933, después de que ya por fin, gracias a Clara Campoamor y otras mujeres, las mujeres pudieron ser elegibles y pudieron votar, Julia Álvarez, como era una mujer decidida, se presentó a las elecciones por Navarra y Guipúzcoa dentro del Partido Socialista, hizo campaña a favor del Partido Socialista, pero a pesar de su ilusión, pues no salió en ese momento elegida. Y tuvo que... Y en ese momento es cuando, por los problemas que hubo a partir de la victoria de las derechas, ella se decidió a ejercer como abogada, sin dejar de ser maestra, en un momento en que a Ricardo Zabalza, que era su compañero de partido y su compañero en las elecciones, lo llevaron ante el Tribunal de Urgencia en Pamplona en diciembre del 33, acusado de injurias al jefe del Estado, que era Alcalá Zamora en ese momento, y le pedían 7 años de prisión. Julia Álvarez le defendió, ese fue su estreno ante los tribunales de justicia, y ganó y consiguió que le liberasen a Zabalza.
este es un momento también delicado porque la derecha en Navarra se hizo mucho más fuerte en las elecciones del 33 y en Villafranca empezaron a tener muchos problemas los afiliados a la UGT y las personas de izquierdas. Y Julia pues tenía problemas incluso a la hora de que le alquilasen una casa, porque los propietarios no querían tenerla. Sí. Y Ricardo Zabalza, que fue nombrado, fue en ese momento, fue a Madrid como representante de la Federación de Trabajadores de la Tierra, la llamó para que le acompañase como asesora de la Federación de Trabajadores de la Tierra, que a mí me parece una cosa bastante curiosa el que una mujer tuviera esta asesoría, que parece que había muchos hombres que seguramente todo el mundo pensaba que iban a estar más capacitados para llevarla, pero se eligió a Julia precisamente porque conocía a fondo los problemas de los labradores, porque llevaba en Villafranca procurando la implantación de la reforma agraria con mucho esfuerzo, y fue a Madrid no solo con esta función, sino, claro, tampoco podía cobrar como asesora, no podían pagarle mucho. Fue también como directora de una escuela del Grupo Escolar Rosario de Acuña en Aluche. Eran unas mujeres estas muy trabajadoras. Por la mañana iba a la escuela y cuando acababa con la escuela iba al despacho de abogados y a la Federación de Trabajadores de la Tierra para hacer allí su labor y para defender a los campesinos. Defendió a los campesinos de la huelga del 34, que estaban encarcelados, y este es un momento, supongo que personalmente, un poco más feliz para Julia, porque conoció a su pareja, Amancio Muñoz Zafra. Se casaron por lo civil en 1935 y quizás en Madrid ya se sintió un poco menos presionada por la derecha, que en Villafranca le estaban acosando de tal manera. En las elecciones del 36 volvió a presentarse dentro del Partido Socialista, en este caso por la circunscripción de Madrid, y salió como diputada. Amancio, su marido, también salió diputado y los dos fueron de la mano, realmente, y también en otro sentido más espiritual, como una pareja. Fueron jóvenes, los representantes de la juventud, diríamos, frente a otros, entre comillas, carcamales, que les miraban así un poco por encima del hombro porque eran pobres, iban por el Partido Socialista y eran una parejita que había aparecido allí de la nada. No desconocidos en cuanto que nunca no se habían dedicado en Madrid a la política hasta este momento. Este quizás yo creo que era el momento más feliz de la vida de Julia, y aquí también la vamos a encontrar el día 8 de marzo por primera vez en España, en un momento en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que en otros países ya se había comenzado a celebrar. Y hay una gran reunión en la Plaza de Toros de las Ventas con 60.000 asistentes que van a oír a 3 mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer y para celebrar que habían ganado las elecciones las izquierdas. Esto tiene un significado muy interesante porque se había dicho que en 1933 habían ganado las derechas porque la mujer había votado a las derechas, contra la idea de Clara Campoamor, que en 1931 había defendido el voto de la mujer. Entonces, cuando las izquierdas ganan las elecciones en el 36, es el momento de decir, no fueron las mujeres las culpables de que ganasen las derechas en el 33, sino que ahora es la mujer la que ha votado, la mujer republicana, la que ha votado a las izquierdas, y por eso este Día Internacional de la Mujer tiene un significado especial. Bueno, pues 3 mujeres, 3 protagonistas fueron las que lideraron este primer día Internacional de la Mujer, que fueron Catalina Salmerón, Dolores Ibarruri y Julia Álvarez Resano, que ante una plaza de toros absolutamente llena de gente que se ha reunido para
celebrar a la mujer y no para celebrar una corrida de toros que Julia aborrecía, yo creo que también es un momento de gran interés para la figura de Julia. A partir de aquí, lo que fue felicidad va a convertirse en tragedia. En el 36, bueno, en Villafranca hay una catástrofe porque son asesinados pues una gran cantidad de personas, amigos de Julia, compañeros de ella, y son represaliados todos aquellos que la apoyaron. Amancio, aunque tenía ya 40 y pico años, se va voluntario al frente para defender con las armas a la República, y Julia Álvarez hace lo que puede también por defender sus ideas, y es nombrada en este momento, en julio del 37, gobernadora de la civil de Ciudad Real, donde hace también una labor que no ha sido valorada como se debía hasta este momento, porque más bien ni sus compañeros la defendieron, ni sus detractores, claro, sus detractores aprovecharon para echarle culpas que no tenía. Antes de llegar Julia a Ciudad Real hubo bastantes injusticias en la parte republicana, y bastantes venganzas contra las derechas y asesinatos. Cuando Julia llegó, ya esa represión había cesado, y Julia precisamente lo que intentó fue pacificar Ciudad Real, recoger las armas que había descontroladas, reorganizar la retaguardia, que funcionasen, pues intentaba recoger noticias sobre el maíz, el trigo que había, los agricultores, las caballerías, las carreteras, para que sirviera Ciudad Real de despensa a Madrid. Y duró más o menos lo que pudo, porque tuvo muchos detractores, incluso dentro del Partido Socialista, porque ella no quería dar tampoco avales especialmente a los amigos. Entonces, como era una mujer de una ideología muy clara y que seguía a rajatabla, seguía sus ideales sin flaquear y sin querer hacer favores a nadie, pues lo tuvo bastante difícil. En 1938 dejó el cargo y tuvo algunos otros cargos, como dentro de la justicia, y Amancio murió, ella tuvo que exiliarse en Francia. Ahí vienen unos años bastante desconocidos, porque apenas no había bibliografía. Yo no he conocido, y la sobrina de ella tampoco sabía mucho qué vida había hecho en Francia. Sí que había luchado con la resistencia francesa, pero no hay datos de esa época que se sepan. Allí, en ese momento, es cuando la expulsan del Partido Socialista, porque ella apoyaba a Negrín y era partidaria de unirse a los comunistas en la UNE, la Unión Nacional de España, y al final tiene que dejar la UNE y acaba apareciendo en México, donde vivió un poco de tiempo hasta que murió con 44 años por una hemorragia cerebral. Esta es la lucha de Julia Álvarez. Madre mía. Esta vida, en la contraportada del libro hablamos de que hay, pues eso, de que hay muchas vidas que merecen ser noveladas, y que en este caso esta, pues probablemente supera con creces cualquier ficción que nos podamos imaginar. Pero quería que contaras, dada que la historia es la que es, que la documentación del libro es absolutamente rigurosa, que se narran hechos reales, ¿por qué has escogido presentarla como narrativa, ¿no? Presentarla con esta característica de novela, que no es una biografía, sino que lo presentas como novela? ¿Por qué has decidido hacerlo así? Sí, pues como decía al principio, claro, tengo aquí, por ejemplo, tengo el diccionario, es que aprovecho porque hace poco que lo he visto, el diccionario biográfico del socialismo histórico navarro, que hace una biografía estupenda de Julia Álvarez. Pero yo quería que no hiciera falta consultar un diccionario, sino que fuera una novela que
que pudiera ir a cualquier sitio. Y sí que he tenido, a la hora de redactar, claro, por una parte, yo he querido ser fiel a su historia, porque siendo un personaje real, no me parecía muy ético inventarme cosas, especialmente. Entonces sí que a la hora de escribir, aunque he manejado bibliografía, ha sido como una especie de lucha entre la bibliografía y el querer ponerme en su piel y querer ver no como lo que decían los textos de ella, sino qué pudo sentir ella cuando veía a los agricultores y veía que sufrían injusticias, o qué pudo sentir ella como mujer cuando una mujer no, no era reconocida o no ejercía la abogacía. Apenas hubo abogadas en este momento. La primera fue Victoria Kent, Clara Campoamor, en 1925, y cuando ella en el 33 se estrenó como abogada, había muy poquitas mujeres abogadas ejerciendo en España. Entonces a mí me interesaba su punto de vista como mujer y como mujer humilde que se ha hecho a sí misma contra todo y contra todos. Se ha hecho a sí misma contra la pobreza, contra la ignorancia, contra los prejuicios ajenos. Entonces, estas son cosas que la bibliografía no cuenta y que yo sí que he querido contar en una novela. No sé hasta qué punto lo he conseguido. Yo he pretendido emocionar más que informar, aunque también no he podido dejar de informar y de buscar las palabras de Julia para saber qué contaba ella y para que la veamos hoy un poco como la vieron, como la pudieron oír entonces. Esta es un poco la intención. Además, o sea, tú juegas en la novela con una doble estructura. La novela se puede leer de dos maneras posibles. ¿Cuáles son esas dos maneras? ¿No? ¿O por qué has querido jugar, ¿no?, con esas dos maneras? Sí, pues no quería hacer una biografía cronológica. Entonces pensé que había que intentar llamar la atención primero sobre Julia y sobre quién era para después contar su vida. Entonces la novela se puede leer como no está escrita en orden cronológico, y hay en la parte final del libro unas indicaciones sobre, igual que hacía Julio Cortázar en Rayuela, sobre con qué orden habría que leer los artículos para leerlos cronológicamente. Y otra versión, que es como está el libro editado, que comienza con una imagen que a mí, de la vida de Julia y de su familia y de lo que dice, me impactó mucho. Y comienza la novela con Juan Resano, que es el tío de Julia, que le imbuyó en estas ideas republicanas, socialistas. 1936, él tiene una tienda, llegan unos falangistas de Estella, rompen, entran a saco en la tienda, tiran todo, le sacan a rastras, le llevan a la mitad del pueblo y le hacen gritar que muera la puta de la Julia. Esto es un suceso histórico que pasó así, y Juan Resano pues fue arrastrado por el suelo para gritar que muriese la puta de la Julia, que era su sobrina. A mí esta imagen me pareció muy, muy visual para entender la gravedad o el sufrimiento de unas vidas en este momento, y por eso es el primer capítulo de la novela. A partir de ahí, tal como está la novela publicada, pues vienen unas imágenes que yo quería que fueran con especie de flash sobre diferentes momentos de la vida de Julia. Julia en el exilio, después de haber tenido una vida de luchadora sola, olvidada, no solo exiliada de España, sino olvidada de su propio partido que la expulsa. Hay otro momento de Julia niña, cuando siente que quiere ser alguien más allá que una pobre niña en un pueblo pequeño abocada a nada, a casarse, y es la niña que quiere estudiar. Luego aparece de repente Julia en el Congreso de los Diputados, cuando ha cumplido una parte de sus sueños,
Y luego en esta primera parte de la novela aparece Julia vista por un funcionario franquista que está repasando los expedientes, el expediente de depuración de Julia como maestra y todos los cargos que tenía como republicana, que está siendo en ese momento vilipendiada, diríamos, y expulsada, y que si hubiera estado en España hubiera ido a la cárcel como poco si no la hubieran asesinado como a sus otros compañeros de Villafranca. Entonces, he querido hacer la novela de esta manera para que con la primera parte de la novela tuviéramos todas las fases importantes, todas las imágenes potentes de Julia. Y a quien le interese, después de verla en distintos momentos de su vida, pues ya que siga todo su devenir cronológico. Yo puedo seguir preguntando, pero es que me parece que la figura es tan interesante que igual entre los que estáis, entre quienes estáis, que tenéis alguna duda o queréis intervenir. Sí, así yo que tampoco sé felices, si estoy hablando demasiado y os aburro o si queréis saber alguna cosa más. No, en absoluto, en absoluto. Al revés, teníamos pensado organizar una especie de reunión de la tertulia dedicada a la República el 14 de abril, que se cumplen 90 años, y estaba yo con Manuela. Vamos a ver, Manuela, ¿a quién podemos traer para que nos hable de la República? Y como esta es una tertulia en la que quitando a Alfonso, que escribe, y yo que hago esto del Zoom, lo demás son casi todo mujeres, nada más que veáis los asistentes. Bueno, hoy tenemos a Edgar, que está en Londres escuchándonos, Paola, que es griega, Paola es italiana. Es italiana, pero de familia griega también. Edgar, Paola, tenemos a Justino Romano, que desde Mérida, o sea que tenemos a Maribel ahí en la sierra, es decir, que tenemos un montón de gente por ahí dispersa por todo el mundo. Pues a organizar algo sobre la República e invitarte, Isabel, a que estés incorporada a todo ello. No, yo creo que efectivamente, a ver, tenemos también a Juanjo, que no sé si está incorporado. Cuando mandé a alguno de los anuncios, Juanjo Azcona, que está en la tertulia, pero no sé si estará ahora mismo enchufado con el micrófono, etcétera, etcétera, me comentó esta situación, porque tiene familia por allí, por Villafranca y por esa zona, y me comentó un poco esta situación de la Julia, ¿no? Los problemas. La Julia. Así que, Juanjo, ¿estás ahí? No sé, sí. Sí. ¿Se te escucha? No tienes el sonido. No tienes el micro puesto. No, sino porque me comentases a Isabel toda esta trayectoria de la Julia. Bueno, pues nada, si María sigue, si tenéis alguna pregunta o algo. Yo he pedido la palabra. Venga. Sí. Sí. No sé, bueno, supongo que si lo conoces, el libro Violencia Republicana y Violencia Franquista en la Mancha de Ciudad Real. Ajá. De la Universidad de... Sí, allí no, sí. Aquí se recoge naturalmente la figura de Julia Álvarez cuando entra como gobernadora, y cuenta cómo a ella una de las cosas que le extrañó era la cantidad de circulares de recomendaciones para los de derechas que recibía continuamente en su despacho. Entonces, esto le hacía pensar a ella de que se estaban preparando de alguna manera, pues por si perdíamos la República, para poder tener una... Sí. Y también habla de cómo ella, nada más entrar, como lo que sí hizo fue inmediatamente paralizar o intentar organizar, si es que esa locura se puede organizar, pues los fusilamientos que los republicanos comenzaron a hacer en el 36,
sin orden ni concierto. Entonces, que realmente su talante y, o sea, bueno, y su voluntad era la de que por lo menos fueran juicios justos, que una cosa era detenerles por aquello de evitar los quintacolumnistas. Yo sobre todo te hablo de Alcázar de San Juan y Criptana, claro, que es lo que más conozco, pero que una cosa era eso, de detenerles y tenerles, pues eso, que no pudieran actuar, evitar que pudieran actuar, y otra cosa eran los fusilamientos indiscriminados que se estaban cometiendo en la provincia de Ciudad Real. Sí. Digamos que realmente ella es quien pone orden a todo esto. Deciros que en la fosa de Alcázar de San Juan tenemos a unos cuantos navarros en nuestras fosas. De hecho, cuando celebramos los aniversarios, pues vienen familias navarras y hay alguna mujer también navarra. Sí, yo me he interesado, no tengo aquí ahora la nota, pero sí que me he interesado por los fusilamientos en campo de Criptana, y según recuerdo fueron en el 36 y Julia llegó en el 37. Entonces, sí, yo pienso que ya heredó la mala fama, pero cuando ella llegó ya no hubo, o sea, ya habían acabado ya los fusilamientos, que debieron ser terribles. No tengo, vamos, me interesé especialmente porque yo creo que Julia en esto ha heredado un poco esa mala fama, cuando en realidad, y quizás su carácter era, pues era combativo y era de palabra, pues muy, quizás a veces exagerada, pero yo quería enterarme de esto porque pienso que era una buena persona, ya que siempre estaba preocupada por los humildes, porque la gente que pasaba hambre, por buscar solución a los problemas ajenos. Entonces, no, esa imagen de la Julia que yo he visto bondadosa con la Julia pistolera, a mí me chirriaba. Sí, no, desde luego, desde aquí no se cuenta así, sino que se cuenta como la llegada de ella, de alguna manera, por un lado sí le extraña el que haya tantos salvoconductos para fascistas, y eso se pregunta a ella a ver por qué, pero también viene a poner orden porque bueno, pues de alguna otra manera es verdad que quiero decir que fueron terribles, evidentemente, todas las situaciones son terribles, pero que sí hizo tomar conciencia, sobre todo de que no fueran asesinados, ¿no? De que una cosa era apresar, pero vamos, no, que lo dicen en plan elogioso, o sea, diciendo que gracias a que llega ella, digamos, esa anarquía de fusilamientos indiscriminados terminó definitivamente, vamos. Sí, como tú dices eso, ella decía que tantos avales que pedían, que sí, a ver si era para cuando ganase el... Sí, ella con eso estaba mosqueada, ella eso sí le mosqueaba. Pero vamos, que sí, que bueno, que por lo menos en los libros que se van sacando, pues sí, que vamos encontrando esas pequeñas referencias. Yo es que, claro, cuando supe que había sido pues gobernadora civil de Ciudad Real, quise saber qué es lo que se había recogido en los libros que se habían escrito aquí y cómo se valoraba su figura, y desde luego sí era una valoración positiva. Sí, de todas formas yo creo que por el hecho de ser mujer, previamente la disposición a valorarla positivamente no la había, claro. Y precisamente creo que han sido mujeres las que últimamente han escrito sobre ella. No, este libro no. Tengo aquí la referencia, pero sí que había algún estudio, no lo he citado yo aquí tampoco. Bueno, salía Miranda, Francisco, la Guerra Civil en Castilla-La Mancha, pero después creo que hay un grupo de trabajo, de investigación que ha publicado también cosas sobre ella. También, sí. Aquí este es de Damián González Madrid, es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Luego existe otro libro que no tengo por aquí porque creo que se lo llevó mi primo, pero que también es de la Diputación Provincial, de Ciudad Real. Sí. Pero vamos, yo eso si tú lo necesitas sí te puedo mandar
lo que... No, yo utilicé el boletín también, los bandos del boletín de Ciudad Real y esa bibliografía que citas. Muy bien. Pues nada, era solamente eso, y desde luego que había que tener un par de narices para ser gobernador civil en esa época y ya en el 37, porque en el 36 se puede pillar sin saber que va a venir, pero en el 37 ya sabes. Bueno. Es una época muy dura también, porque había eso, muchos asesinatos en los dos bandos, aparte de la guerra. Y bueno, Julia también, en los bandos también aparece con la presión de la gente que llega a Ciudad Real, porque están bombardeando ciudades andaluzas y la carencia de viviendas para alojarlos, la carencia de alimentos y la imposibilidad de organizar a los ayuntamientos. Puede ser dificultoso. Bueno, voy a buscar una notita, si la encuentro, vuelvo a pedir la palabra y si no, pues os dejo que continuéis. ¿Puedo hacer una pregunta sencilla? No. A lo mejor me ha pillado despistado. No descartemos que lo hayas dicho y me haya pillado despistado. Comentabas que Julia, que proviene de una familia extremadamente humilde y pues yo que sé, a lo mejor como me estaba tomando en ese momento un trago de agua me he perdido. De repente estudia y es abogada. ¿Y dónde No estudia? tan de repente. No, primero... De repente, que me ha despistado. Entonces, sí, ¿dónde estudia Derecho? Porque me refiero, no ya siendo mujer, cualquier persona en esa época estudiar Derecho suponía un esfuerzo económico muy importante. Te lo dice un nieto de abogado que se licenció en el año 17. Sí. No, ella estudiaba, bueno, no en Villafranca, sino en Marcilla, que había escuela, y después hace magisterio, que en este momento para hacer magisterio no hacía falta tener bachillerato siquiera. Eran unos estudios, pues no sé si eran 2 o 3 años, que hizo en Pamplona, interna en la escuela de magisterio, que tenía también internado para chicas y chicos. A partir de ahí hizo oposiciones, trabajó y trabajando como maestra estuvo destinada en varios sitios, uno de ellos Zaragoza. Y mientras estaba trabajando de maestra en Zaragoza es cuando estudió Derecho. Entonces, por eso decía que es una mujer que se hizo a sí misma, que salió de una familia humilde, pero luego estudió por su cuenta. No debemos extrañarnos, y de esto Clara Campoamor, bueno, sí debemos extrañarnos, Clara Campoamor es un caso similar, que también, bueno, ella no hizo magisterio, pero también se hizo abogada cuando tenía 30 y tantos años, con su trabajo como profesora, bueno, como telegrafista primero y luego como profesora de taquigrafía y mecanografía en las escuelas de adultas de Madrid. Había quien podía hacer Derecho o cualquier otra carrera, pues yo qué sé, en la residencia de señoritas con el aval del dinero paterno, y había quien se lo buscó como pudo. Y fueron más de las que creemos. Y estoy pensando también en Carmen de Burgos, que también se hizo a sí misma como periodista, también salió un poco de la nada y se sacó las castañas del fuego con su propio trabajo, también fue maestra. Esto de las maestras en este momento es que era lo que les venía a las mujeres lo más sencillo para tener un trabajo que les permitiera después ir más allá. Unas se quedaron como maestras y otras pues se lanzaron a hacer más cosas, como abogadas o como periodistas o como fuera. Correcto. Ahora ya me alegro que lo preguntases, para que quede así claro. Sinceramente que a lo mejor lo habías medio dicho y me había despistado yo. Porque no, lo habré hecho muy deprisa. Ahora ya cuadra más. Aquí veo una pregunta de Maite que pone que ¿qué te parecen las exiliadas Las Sin Sombrero? Cuyo reportaje emitió La 2 hace poco. Pregunta. Este reportaje yo creo que no lo he visto.
No lo he visto, se conozca la Sin Sombrero, pero de todas formas, como decíamos al principio también, yo creo que son mujeres que juegan en ligas distintas, que las Sin Sombrero sí que eran más señoritas afortunadas, que tenían sus círculos en Madrid. Yo creo que Julia no tenía tiempo de ser sin sombrero ni con sombrero. Ella estaba a trabajar como maestra, como abogada, y yo creo que no tenía tiempo de ir a las tertulias de las Sin Sombrero ni de ser moderna. Ella era pues, con la bata de la escuela y poco más, y a trabajar. Pero bueno, eso no quita valor tampoco a las Sin Sombrero, que eran como un aire nuevo que hubo en Madrid junto a los chicos de la residencia de estudiantes, la generación del 27, y que también son mujeres que lucharon por los derechos de la mujer, por la igualdad, porque las mujeres llegasen a la intelectualidad, que fueran también parte de la sociedad que sabía, que conocía, que era moderna y que eran mujeres que eran intelectuales y que también muchas veces eran deportistas y querían ser igual de importantes que los hombres o igual de cultas. Juanjo, que creo que se disculpa en el chat porque no puede acceder al micrófono, no puede enchufarlo. Te dice que él leyó hace años el libro de Fermín Pérez Nievas, el de Memoria de una socialista navarra, que tú mencionas y que también forma parte de tu bibliografía. Y además recuerda la anécdota de los Reyes Católicos, a ver si igual tú lo puedes contar. Sí. Que se lo contó su padre fue alumno suyo en Villafranca, dice. Su padre fue alumno, no entiendo. El padre de Juanjo fue alumno por lo visto, de Julia, en Villafranca. Madre mía. Y que contaron esa anécdota cuando entraron en el Congreso. Sí, pues esto de los Reyes Católicos lo cuenta Azaña en sus memorias. Bueno, Azaña ya en 1936 pues es un señor que tiene un bagaje detrás, ¿no? Ha sido presidente de la República, ¿no? Y cuenta riéndose que Julia y su marido Amancio Muñoz, que les llaman los Reyes Católicos en el Congreso, porque van siempre juntos. Y un poco se ríe de ellos y cuenta una anécdota como que han ido al bar y han pedido granadina o algo así, un poco como riéndose de ellos. Claro, como decía al principio, los dos son humildes, Amancio y ella, y frente pues, a los diputados más añosos y más bregados políticamente, pues se les veía un poco como unos pardillos, por eso se reían de ellos. Y se reía Azaña también de la dalmática que llevaba, del traje que llevaba Julia, que supongo que no era muy elegante, pues que era demasiado sencillo, y comentaban que a ver si se lo había cosido el marido también. De todas formas, a mí me parece una parejita curiosa que toca el cielo con la mano, ¿no? Cuando llegan los dos después de tanto luchar. Amancio Muñoz también era sastre y también se estudió Derecho por su cuenta y riesgo. Se hizo abogado, decía, porque le había pasado que estaba siendo procesado y ningún abogado lo quería defender. Eso cuenta él, no sé si será verdad o no. Y que por eso estudió Derecho para defenderse a sí mismo. Entonces, los dinosaurios viejos que ven entrar a los diputados bisoños, pues un poco se reían de ellos y de las pintas de, entre comillas, de pardillos que tenían. Esa era la anécdota, no recuerdo más. Julia, además, o sea, quiero decir que era una mujer trabajadora, preocupada de su labor y de su lucha y no preocupada de la estética, y además era especialmente vehemente hablando. Entonces tenía como esta doble parte de que no gustas por lo que dices y encima porque no eres lo femenina que esperamos que seas. Sí. Decía también Azaña que interrumpía más que la Nelken todavía, para decir, bueno...
De todas formas, en este momento hay 5 mujeres que son diputadas. En el 36, que son Margarita Nelken, que ella fue en el 31, en el 33, y ahora Matilde de la Torre y Julia Álvarez, las 3 del Partido Socialista, Victoria Kent, de Izquierda Republicana, que había sido también en el 31, y Dolores Ibarruri, del Partido Comunista. Son pocas las mujeres que hay en la Cámara. Los diputados están muy poco acostumbrados a verlas dentro de la Cámara y fuera también, excepto de amas de casa. Entonces es normal que le buscasen un poco, que las ridiculizasen. De eso Clara Campoamor también debió saber bastante o debió sufrir bastante cuando fue diputada en el 31, y también debió tragar bastantes sapos y culebras con su aspecto físico, ¿no? Que decían que la única que era un poco presentable era Victoria Kent o Margarita Nelken, que era la más mona, y que Clara Campoamor, pues que no, que era como, no sé cómo la llamaban, como muy de Madrid, como muy chabacana, así muy poca cosa. No eran, bueno, estas mujeres eso tampoco pretendían ser elegantes, Claro, especialmente, claro, sino eficaces. Sí, efectivamente. se puede. Sí, Quería destacar 2 cosas. Una, bueno, efectivamente ese origen humilde de las personas que vienen vienen de familias Del trabajo humildes y de la tierra. y que estudian magisterio porque era la carrera más corta y la que te permitía comenzar a trabajar. Yo empecé siendo maestro por eso, precisamente. Y luego ya, cuando ya eres maestro, pues ya haces otra carrera. Si tienes tiempo, si tienes ganas, si tienes posibilidades, etcétera, pues te embarcas en hacer otra carrera. O sea que entiendo muy bien esa situación que nos has descrito de cómo ella se forjó en los estudios, etcétera, etcétera, y el esfuerzo que le costó. Y luego quería destacar otra línea de esas mujeres que defienden el derecho y los derechos. Clara Campoamor, decías, Margarita Nelken, la propia Julia, cómo eso pasa luego al exilio, y nos encontramos con, bueno, María Lejarraga, que también has escrito sobre ella en esa misma línea. Como toda esa línea de trabajo pasa al exilio y nos encontramos en el exilio de Toulouse y luego ya en la vuelta y la reorganización en España de las mujeres y del derecho y de la defensa del derecho, a Josefina Arrillaga, y de Josefina Arrillaga pasa a María Luisa Suárez, que es la fundadora de los primeros despachos de abogados en Madrid, la que dio origen al despacho de los abogados de Atocha, o a los 2 despachos de los abogados de Atocha, y de los cuales surgieron pues las Manuelas Carmenas, Cristinas Almeidas y Lola González Ruiz, que de ellas, de estas 3 que estoy diciendo, ya ha desaparecido, que fue víctima del atentado de los abogados de Atocha, y sobrevivió, aunque a lo largo de su vida perdió precisamente a 2 de sus amores, que murieron precisamente en atentados y en detenciones franquistas. Así que esa línea conductora de la historia, que va desde estas mujeres republicanas, pasando luego por el exilio, volviendo a la clandestinidad e integrando los nuevos despachos laboralistas que comenzaron a funcionar. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención, porque en esa historia sí aparece Julia también. Julia sí aparece en quienes escriben sobre esta historia de cómo desde la República pasó a la clandestinidad, al franquismo, y contribuyeron al final a traer la democracia. Así que sí, una tarea muy interesante y muy importante. Una herencia así un poco difícil de recoger por el exilio, pero bueno, después de la ruptura del franquismo, con esfuerzo, ha salido esa línea.
Pues yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta y yo quizás, Isabel, no sé si habías pensado en leer algún fragmento o alguna cosa que te apeteciera destacar del libro, lo que sea. Yo solo puedo decir que es un libro que para quienes quieren acercarse a la figura de Julia desde una perspectiva diferente a la histórica o a la puramente biográfica o factual, ¿no? Pues que te permite acercarte a una figura de una forma más personal, intentar ver la frustración que se puede llegar a tener cuando intentas la lucha y ves que estás, ¿no?, pegándote contra los poderosos, en Navarra contra las derechas y en algunas ocasiones contra la propia Iglesia, ¿no?, metida dentro de las derechas en el caso de Navarra muchas veces. Y que, bueno, que como ha puesto Javier, creo, en el chat lo tenéis por todas las vías, incluso digital. También está el libro en versión digital para aquellos que os resulta más difícil el acceso a los libros. Así que no sé, Isabel, si tú quieres cerrarlo, yo solo puedo decir que espero que este sea el primero de otros libros que hagamos, tanto sobre Julia como sobre mujeres, ¿no?, que merezca la pena recuperar o cuya memoria y cuyo trabajo merezca la pena recuperar. Y que estoy feliz de haber iniciado esto con Isabel, que es una experta en la materia y que además lo novela pues con mucha calidad. Quien lo haya leído se dará cuenta de que está escrito muy bien. Y nada, Isabel, si quieres acabar tú o con un fragmento o con la reflexión que Si quieras. nadie quiere preguntar así ninguna cosa más, pues bueno, como estamos celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, voy a leer un trocito de lo que ella dijo, Julia dijo, el 8 de marzo de 1936 en este primer acto del Día de la Mujer en España. Son sus palabras, ¿vale? Aunque ella lo dice. Voy a resumir, voy a seleccionar algunos trocitos pequeños. Bueno, delante se cuenta en los periódicos lo que estaba la Plaza de Toros llena absolutamente, las gradas, el ruedo, todo, y que se había convocado como un homenaje a la mujer. Dice Julia: las mujeres españolas no necesitan homenajes. No necesitan homenajes porque saben que fueron a la lucha para seguir un camino de reivindicaciones que no supieron conquistar los hombres y que por eso lo han emprendido ahora las mujeres. Con todo, si hay que realizar un homenaje, este de hoy lo ofrezco a las mujeres del campo, a las siempre explotadas y a las mujeres enlutadas de Asturias. Lucharemos sin cesar, lucharemos por una república que sea de los trabajadores y para los trabajadores. Y un poco más adelante dice: en mítines, en periódicos, en todas partes los hombres clamaban: mujeres, venid a nosotros, venid a salvar la república. Tomó aliento de un paso al frente mientras alzaba su brazo derecho con el puño en alto. Hemos venido y hemos triunfado. Aquí estamos. A mí sí, aquí estamos, es lo que más me gusta de todo. Y aquí estamos, ahí quedó ella. Aquí y vamos seguimos. a... Efectivamente, aquí estamos. Aquí seguimos. Y bueno, gracias a la Fundación Ateneo por dejarnos estar aquí en esta tarde. Y gracias a Javier y a María, te voy a volver a dar las gracias por haber publicado el libro. Muchas gracias. Bueno, pues... Sí, María, ¿quieres decir algo antes de...? No, yo ya te dejo cerrar a ti si quieres. Yo Bueno. os agradezco la presencia y la atención y espero que hayáis disfrutado lo mismo que disfrutamos nosotras haciéndolo y que siga leyéndose y conociéndose su historia. Pues yo creo que sí, que hemos disfrutado y que cuantas estamos y cuantos estamos aquí se han ido incorporando algunas personas más. Bueno, pues agradecemos por un lado a Isabel ese esfuerzo que está desplegando por recuperar vida y por darnos y ofrecernos experiencias de mujeres que han vivido y que han formado parte de nuestra historia, que han contribuido a hacer la historia de lo que hoy somos también, y que yo creo que merece la pena que no lo olvidemos. Y el olvido, el no olvidar, pasa siempre porque alguien escriba algo y alguien lo cuente. Ya sea la memoria oral o la memoria escrita, tienen que seguir perviviendo, y yo creo que Isabel lo está haciendo muy bien, y además no con ese tipo de texto que bueno, te enfrentas a él
es un libro de texto prácticamente, una investigación, sino que toda esa investigación, todo eso lo destila, mete sí. dentro, lo destila y lo convierte en un relato, en una historia, en un cuento, en muchas ocasiones casi poesía. Por lo tanto, animarla a que siga en esa línea, darle las gracias y esperamos sus nuevos trabajos. Y María, desde luego, animarte a que esa labor editorial que hoy es tan complicada y tan difícil, porque, bueno, esta mañana hablaba con María y tal, y es verdad que muchas editoriales tienen que refugiarse en otro tipo de actividad que no es la pura editorial, sino que es bueno, tú quieres editarte algo, yo te lo edito, me lo pagas y ir sobreviviendo de esa manera. A veces hay que hacerlo, la autoedición es un camino, pero indudablemente apostar y creer desde una perspectiva profesional, en una investigación, creer en un relato, creer en un poema, que es lo que está haciendo María y está apostando por ello, no es tarea fácil y es muy arriesgada en los tiempos que corren. La pandemia ha sido un punto de inflexión y a partir de ahora tendremos que reinventarnos todos, pero yo creo que el esfuerzo primero que tenemos que hacer, todas y todos, es apostar por las librerías, apostar por las editoriales. Por eso lo primero que he hecho es colgar inmediatamente dónde se puede comprar el libro de María. En todos tus libros, que es la opción que los libreros españoles han buscado para combatir un poco ese monopolio de quien no voy ni siquiera a nombrar, porque tampoco lo he puesto ahí como referencia para la compra, aunque haya indudablemente que recurrir a ello en muchas ocasiones y muchos vendedores tienen que recurrir a ese gran supermercado de la distribución, pero vamos a apostar por las librerías de barrio, de pueblo, de los lugares, las librerías de proximidad, las librerías cercanas, la que decía Manuela de su pueblo, que tardan en traerle el libro, pero se lo terminan trayendo. Y vamos a apostar también por las editoriales, las pequeñas editoriales, no los grandes monstruos, ni aquellos que se han construido para intentar pescar en ríos revueltos, sino las editoriales que vienen de larga trayectoria y que con nuevos rostros y con nuevas maneras y formas de hacer, como está haciendo María, pues está construyendo un universo literario y un universo de creación distinto, nuevo y atractivo. Así que agradeceros vuestra presencia, vuestro trabajo y esperar que no sea la última vez que nos vemos. Ojalá que no, y ojalá que nos veamos presencialmente. Eso es, que podamos hacerlo presencialmente y, como decía María al principio, antes de que empezásemos, hacerlo presencialmente con los micrófonos y las cámaras abiertos para que puedan escucharnos pues desde Londres o desde como Paola, desde donde quiera que esté en estos momentos. Venga, muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Hasta luego, gracias. Gracias, Isabel. Gracias, hasta luego. Adiós. Hola Paula, hola Este. Hola Manuela. Muy bien. Hola. Gerardo, ¿te dejas ver? No sé por qué no sé de esto. Ahora sí. Bueno. Javier. Sí. Hola. Yo es que no te he oído al principio porque he entrado más tarde. Sí. Soy Marisol. Sí. Hola Marisol, ¿qué tal? Sí, ya lo sé. Y quería saber qué editorial, quién ha editado el libro. Sí, mira, antes de que cierre, bueno, o si no, a ver, bueno, antes de que cierre, mírate el chat. Vale. El chat. Lo has puesto en el chat. Lo he puesto en el chat, pero a lo mismo cuando cierre se borra el chat ya. Entonces, vale, pues lo voy a mirar ya mismo. Es de Ediciones Eunate. Eunate, ok. Ediciones Eunate. de Navarra, y se llama Que venga la Julia. Que venga la Julia.
Isabel. Que me lo voy a Parlar. comprar ya mismo. Es casi una novela, es una novela. Hasta con Es que eso tiene mucho diálogos y interés, todo, novelar, muy bonito. novelar ciertas historias es la manera de divulgar Sí, y además cuando lo y lees, de visibilizar a estas mujeres absolutamente desconocidas, para Sí. muchísimo, para el gran público desde luego. cuando lo lees, te dan ganas de convertirlo en película. ¿Ah, sí? Pues Sí, tengo sí. ganas ya de leerlo. Hay una gente que se dedica a recoger textos literarios para buscar la manera de convertirlos en película. El otro día lo escuché en un programa de radio y cuando he leído este libro es que daba esa impresión de querer ser película en Navarra, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en tal. Sí, muy bonito, muy bonito. Bueno, pues a ver qué cineastas quién Se anima. decide, se anima Se anima. y estaría bien, claro. Y nada, ahora Manuela, a ver si nos animamos y hacemos lo del 14 de abril. Claro, tenemos que hacer algo el 14 de abril. Organizamos un 14 de abril republicano en la tertulia. Ya está. Además, como es miércoles... Eso es, vamos para ello. Exactamente. Es miércoles y los miércoles tenemos tertulia, pues recitamos poemas de mujeres republicanas y de quien consigamos que quiera participar con sus textos en la tertulia. Sí, además tenemos tiempo para Sería poder mandar esos deberes, ¿no? El que hagan, Por cierto, poemas a la República, nos da igual que sea la segunda o a la tercera. Da igual. Oye, o la primera. Incluso a la primera, sí, por favor, también. Que sí, hay tiempo. Yo creo que podemos. Venga, pues lo vamos madurando. Lo vamos madurando. No he anunciado lo de Eva Chinchilla del próximo miércoles. Eva Chinchilla el próximo miércoles, presentada por Amparo Arrózquide. Por cierto, ¿tú tienes, Manuela, de Eva Chinchilla, si no lo busco yo, para hacer el anuncio? Sí, yo te lo mando. No te preocupes. Venga, mándamelo y mañana procuramos colgarlo mañana mismo, que ya se ha liberado Carolina un poco del trabajo de los talleres y si os dais cuenta ha colgado ya, Carolina, lo de palabra de mujer. Ah, muy bien. Vale, pues lo busco ahora. Ha colgado la crónica, ya la ha colgado, que ha tardado muy bien. Pues más de casi una semana en colgarla. Bueno, claro, es que tenía mucha tarea. Tenía mucha tarea. Pues no te preocupes, te lo mando esta noche mismo, te mando la reseña de... Esperanza, ¿has escrito algo ya de la República para el 14? Hay que prepararse. Prepara un poema de esos que decía Indio Juan que eran alegatos. Alegatos. Javier, cuando escuchaba mis poemas decía Javier, lo más difícil que hay en poesía es hacer un alegato, ¿eh? Porque te sale un panfleto que... Yo eso lo veo muy difícil. En mi caso, vamos, no. Sí. Yo solo escribo por encargo, sea el tema que sea. No, yo Javier, panfletos ya no quiero hacer panfletos. Y ahora escribo otras cosas, pero panfletos no. No. Y me gusta más reflexionar. Pues una pequeña reflexión literaria, pequeña reflexión literaria sobre la República. Venga, anímate. Bueno, ya veré porque estoy con otras muchas cosas y... Porque eso, una maestra polivalente como tú, que te conocí, pues ese es el tema. Eras capaz de dar clases cuando los aviones pasaban sobrevolando por encima del colegio. Pues sí. Y que, hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Tengo escrita mi vida, incluso nacida en un pueblo cerca de la autora, de Navarra, de donde mira. del libro que hemos hablado hoy. Y desde luego yo me siento absolutamente identificada porque yo también procedo de una familia muy humilde. Toda mi vida he tenido que trabajar para poder estudiar. Sí. Y primero, pues eso, magisterio y después hice historia contemporánea como y yo, en paralelo la política, el sindicalismo, todo. Todo. Entonces, todo bueno, pero me ha encantado que vayan saliendo las mujeres, porque ya va siendo hora que visibilicemos
Sí, las mujeres en todos los ámbitos de la ciencia, del saber en general, ¿no? Y del trabajo. Y entonces me ha gustado además el acercamiento que dice que hace de cómo vivió ella ciertas cosas. No tanto como biografía, por lo tanto al novelarlo da más juego para poder... Claro. Y bueno, la verdad es que yo también tengo muchas cosas escritas, pero yo no me atrevo a publicar. Pues Manuela te busca y ya está. Déjanos por ahí tu correo. Y te añadimos. Y te añadimos a las lectoras del 14 de abril. Claro. Pero si ya estoy en no sé cuántos clubes de lecturas, si es que no me da tiempo de atender a todos. Paola también, que la lectura que hizo del poeta el otro día, el pirata. El pirata pata de palo. Me encantó. Me lo he recortado y lo tengo entre mis notas para utilizarlo alguna vez, porque es un poema asombroso. Así que cosas de esas. Muy bien. Bueno, Venga. de todas formas, si el 14 de abril tenéis pensado hacer esto, pues darle cuanto antes se le dé publicidad para saber sobre qué, pues mejor. Muy bien. Como convocatoria abierta y para que contacten y empiecen a ponerse en marcha la gente. Venga, muy pues bien. muchas gracias a todas. Gracias a vosotras y a vosotros. Hasta Venga, luego. chao. Adiós. Adiós. Un abrazo. Besito. Un abrazo, adiós. Hasta luego, cariño. Hasta luego. Adiós. Adiós.